Ujú. Ahí se ve la pantalla. Sí. Sí, ok. Bueno, el tema que vamos a ver este mes, en septiembre, sería estadística, que lo vamos a dividir, bueno, en las 3 sesiones, ¿verdad? Como ya se les escribió en el correo y todo lo demás. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo qué es la estadística. Es una rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar y analizar datos numéricos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. La estadística es una rama que ya es muy viejita, ¿verdad? Se usaba desde hace mucho tiempo y ahorita se sigue usando porque es muy útil para conseguir datos cuando ocupamos saber, no sé, por ejemplo, ahorita que está el COVID, digamos, cuántas personas con COVID hay o si se están recuperando más de los que se están muriendo, por ejemplo. Entonces, la estadística es muy importante en la vida científica, digámoslo así, y hasta en la vida de nosotros mismos. La estadística se clasifica en dos. La estadística descriptiva, que es la que analiza, estudia y describe la totalidad de individuos de una población. Ahorita vamos a definir qué son las poblaciones y qué son los individuos. Y tiene como objetivo obtener información, analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada cómoda y rápidamente, para que pueda usarse eficazmente con el fin que se desee. Acá hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la estadística tiene un fin, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacerlo como lo más centradito posible, lo mejor posible, para que pueda ser fácil de analizar. Ahora está la estadística descriptiva, tiene unos procesos que sería la obtención del valor de cada individuo en los caracteres seleccionados y la representación, que es cuando ya se nos da una gráfica con todos los resultados. Está la selección, que son cuando se seleccionan los caracteres dignos de ser estudiados, la elaboración de tablas de frecuencia, que ya vamos a verlas más adelante, y la obtención de parámetros estadísticos. ¿Okay? Eso es como pura teoría, ya. En los exámenes casi siempre preguntan como más que todo con tablas, no tanto la teoría, pero igual es importante, ¿verdad? Que sepamos como la teoría para poder entender bien. Okay. Ahora también está la estadística inferencial, que es la que trabaja con subconjuntos formados por algunos individuos de la población y a partir del estudio de la muestra se pretende inferir aspectos relevantes de toda la población. Son muy parecidas ambas. Vamos a aceptar aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien. Ya habíamos empezado, pero bueno, acabamos de empezar. Estamos hablando un poquito de la estadística, nada más como teoría, entonces para que no se preocupe. Ok, perfecto. Entonces, acá hay unos conceptos importantes que tenemos que tener presentes cuando hablamos de estadística. Tenemos la población, que es un conjunto de personas, de eventos o cosas cuyo conocimiento nos interesa y tienen una característica en común. Aquí hay que tener claro que no siempre van a ser como personas nada más. Pueden ser que ustedes se interesen en los confites, en las razas de perros, en carros, en motos. Pueden ser muchas poblaciones diferentes, no solo de personas. Tenemos los elementos de la población, que son las personas, eventos o cosas que forman parte de la población. Aquí vamos a hacer un dibujo para que quede más claro. Digamos que estas son personas. ¿Okay? Todas estas personas son parte de una población. Entonces, este conjunto completo va a ser nuestra población. Pero si a nosotros nos dicen quiénes son los elementos de esa población, puede ser, no sé, puede ser María, Rebeca, Lorena y Carla. ¿Ok? Entonces, la población se divide en elementos. Puede ser personas, puede ser carros, puede ser lo que sea, como ya les dije. Hay poblaciones que son finitas. ¿Qué quiere decir la palabra finito? Que uno los puede contar y que tienen un fin. Por ejemplo, un grupo de estudiantes de séptimo nivel, un grupo de estudiantes
de octavo nivel. Podemos contar, no sé, que van del 1 al 40, por ejemplo. Y está la población infinita, que como lo dice, ¿verdad? Es infinita, no tiene fin. Es un número de elementos tan grande que podría ser considerado como infinitos. Aquí podemos poner un ejemplo, los números. Nos hablan de la población de todos los números reales. Los números reales, como sabemos, son infinitos. Nunca van a llegar como a un último número. Entonces, cuando pensemos en poblaciones infinitas, de una vez recordemos como el ejemplo de los números, que no van a tener un fin. O, por ejemplo, cuando son poblaciones demasiado grandes, que ustedes dicen, no, es que no tiene un fin, ¿verdad? Como la cantidad de personas en el planeta que va avanzando y va avanzando y va avanzando y va avanzando. En cambio, ya las poblaciones finitas sí son más pequeñitas. Ahí sí puede ser como también, no sé, la cantidad de bebés que nacen en el hospital San Juan de Dios al día. Ah, ok, nacen 40 bebés. Se puede contar del 1 al 40 y paran, ¿verdad? Esa es como la diferencia. Ahora, acá tenemos las variables estadísticas. Tenemos dos tipos. Estas sí son importantes porque casi siempre en los exámenes piden que las diferencien y clasifiquen algunas cosas y así en el tipo de variable que es. Entonces tenemos dos tipos. La variable cuantitativa, que es de cantidades. Eso vamos a apuntarlo acá. Acá está. Medio de números contables. O sea, que se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Las variables cuantitativas se pregunta, o como ahorita lo vamos a ver más adelante, se pregunta cuánto. Cuando usted puede responder la pregunta cuánto, estamos hablando de una variable cuantitativa. Y hay dos tipos. La discreta, que no admite un valor intermedio entre dos valores consecutivos, por ejemplo, el número de hermanos o la página de un libro. Esto es como podemos verlo en una recta numérica. ¿Ok? Supongamos que acá tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así, ¿verdad? Y a usted le preguntan, por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene? Usted no puede decir, tengo 3 hijos y un cuarto, o tengo 3 hijos y medio. Entonces, eso es una variable cuantitativa discreta. Es cuando usted no puede decir como esos decimales que están ahí, porque no tendría sentido. Es como decir, el libro tiene 40 páginas y 5 décimas de página, por ejemplo. O tengo 3 hermanos y medio. ¿Ok? Ahora están las continuas. Las continuas es donde sí podemos usar números decimales. Por ejemplo, la edad. Yo tengo, por ejemplo, 20 años y un mes. El peso, la talla, que uno puede decir que yo mido 1,68. Ahí podemos decir, por ejemplo, los decimales que acompañan al 1. Entonces, no necesariamente es que usted solo puede medir 1 metro y ya después de 1 metro ya pare de contar, ¿verdad? No sé si queda claro acá, me expliqué. Por favor, me avisan si va quedando claro. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora tenemos las cualitativas. Cuando hablamos de variables cualitativas, nos vamos a preguntar, estamos hablando, perdón, que son palabras. No necesariamente se les asigna un número. ¿Ok? Cualitativas es como de cómo es, de objetivos, de cosas que uno no puede decir. Es que el teléfono es muy uno, por ejemplo. Suena muy raro, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Las cualitativas no se pueden contar, no se les asigna un número, y las cuantitativas, ¿sí? Ahora vamos a ver el concepto de la frecuencia. Hay 3 tipos de frecuencias que se ven cuando estamos hablando de estadística. Está la frecuencia absoluta, que la vamos a denotar como F sub i, la frecuencia relativa porcentual,
que la vamos a denotar como P sub I, y la frecuencia relativa simple, que la vamos a denotar por un H sub I. Dice que la frecuencia absoluta indica el número de las ocasiones en las que se ha dado cada una de las clases. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un chocolate de fresa, 2 chocolates de menta y 3 chocolates sin sabor en el medio. Entonces, aquí van chocolates. De fresa, de menta, sin sabor. ¿Ok? Cuando a nosotros nos hablan de la frecuencia absoluta de esa clase, de ese conjunto que serían los chocolates de fresa, de menta y sin sabor, nos están diciendo cuántas veces se repite esa opción. Por ejemplo, la frecuencia absoluta de los chocolates de menta sería 2. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 2 chocolates de menta en nuestro conjunto. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de los chocolates de fresa? Sería 1. ¿Qué quiere decir? Que solo hay un chocolate de fresa. Y 3 sería la frecuencia absoluta de los chocolates sin relleno en el centro, sin sabor. ¿Ok? Entonces, frecuencia absoluta es las veces que se repite el dato. A veces los datos no necesariamente son como chocolates, ¿verdad? Puede ser que el 1 se repita 7 veces. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta del 1 en el conjunto? 7. Entonces, ahí hay que tener cuidado y hay que tener ese concepto bien clarito, ¿verdad? La cantidad de veces que se repite. Luego está la frecuencia relativa simple, que es cuando nosotros, por ejemplo, aquí si nosotros sumamos, ¿cuánto es nuestro conjunto? 3 más 2, 5, más 1, 6. Decimos que nuestra cantidad total de la población son 6. 6 chocolates son los que tenemos en total. Cuando nos preguntan nuestra frecuencia relativa simple, es dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad total de la población. Cuando escribamos una n, se refiere a la cantidad total de los elementos del conjunto o de la población. Entonces, acá podemos ver otro ejemplo con los mismos chocolates. Nos preguntan la frecuencia relativa simple de los chocolates de menta. Entonces, ¿quién me podría decir cómo quedaría? ¿Qué tenemos que hacer para saber cuál es la frecuencia relativa simple aquí? ¿Alguna que se anime? No. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, pero no lo tengo claro. Ok. Vean. Acá nos dicen que hay que dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño. Dijimos que, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa simple de los chocolates de menta? Dividimos la frecuencia absoluta, que ya sabemos que es 2. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que hay 2 chocolates de menta entre la cantidad total de chocolates, que son 6. Cuando metemos eso en la calculadora nos va a dar, ya les digo, vamos a dividir 2 entre 6 y nos da 0.3333 y así. Significa que la frecuencia relativa simple de nuestros chocolates de menta es 0.33. Hagamos otra, a ver si les quedó claro. Los chocolates que no tienen sabor. La frecuencia relativa simple de esos chocolates sería 3, que es la frecuencia absoluta de nuestros chocolates sin sabor. ¿Por qué? Porque tenemos 3 chocolates. O sea, hay 3 chocolates en nuestro conjunto.
Y lo vamos a dividir entre la cantidad total de chocolates, que eran 6. ¿Ok? Dividimos 3 entre 6 y nos va a dar 0.5. ¿Ya quedó más claro? Sí, profe. Sí, seguras. Sí, profe. Sí, ya ahora sí entendí. Ok, si no lo explicamos de otra forma para que quede más clarito. Ahora vamos entonces con la frecuencia relativa porcentual. Voy a borrar esto para poder hacer los ejemplos aquí mismo. Vamos a usar igual el de los chocolates de fresa, de menta, perdón, que eran 3. Entonces ya tenemos que nuestra FI de los chocolates de menta era 3 y que nuestra HI de los chocolates de menta era 0,5. Ahora nos están preguntando la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué es porcentual? Que nos están preguntando un porcentaje. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar la HI por 100. Aquí. Esta formulita que está acá. Aquí sale frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de elementos de la población, pero eso es lo mismo que HI. Entonces, para que no, por si ya teníamos HI, no tener que volver a calcularlo y multiplicarlo por 100, sino que nada más lo multiplicamos por 100. Entonces, si nosotros multiplicamos nuestra HI de los chocolates de menta por 100, nos va a dar 0.5 por 100, que es 50. ¿50 qué? ¿50 papas, chayotes o no? 50%. Acá sí es importante recordar que como nos están preguntando una frecuencia relativa porcentual, tenemos que dar la respuesta con un porcentaje. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que de todos esos confites, de los 6 confites que nosotras teníamos, de los 6 chocolates, perdón, el 50% de esos chocolates son chocolates de menta. ¿Ok? ¿Cómo vamos con esta? Bien. Bien. Ok, muchas gracias. Ahí vamos. Ok, vamos a ver. Vamos con la representación tabular. Esto es un ejemplo para ver si les queda más claro. Vamos a ver, dice. Considere una muestra de 400 trabajadores de una cierta empresa del Parque Industrial de Cartago, los cuales han sido encuestados sobre su actual estado civil. La información es tabulada de la siguiente manera. Tabulada es que la ponen en una tablita detallando los datos y todo lo demás. ¿Okay? Dice que hay 75 solteros, que hay 80 casados, 50 viudos, 75 separados y 120 personas en unión libre. Si nosotros sumamos todas estas frecuencias absolutas que nos están dando acá, ahí voy, esto, nos tiene que dar los 400 que ya nos estaban diciendo. ¿Qué quiere decir? Que 400 es nuestra población y que nuestra población se subdivide en casados, solteros, viudos, separados y en unión libre. ¿Ok? Ahora, si nos piden calcular, acá nos están diciendo que calculen, bueno, ya no lo están dando en realidad, ya nos lo dieron resuelto, pero digamos, si tuviéramos que averiguarlo, vamos a ver aquí, un momento. ¿Ok? Nos están diciendo que averigüemos la frecuencia relativa porcentual para completar la tablita aquí.
¿Cómo hacíamos eso? ¿Se acuerdan cómo lo calculábamos? Porcentual era cuando dividíamos, multiplicábamos la frecuencia relativa simple por 100. ¿Cómo se les ocurre que podría hacerse para llegar a ese resultado que está ahí? ¿No? Que vean. Nos recuerden que es HI, que era la frecuencia. La FI, que es la frecuencia absoluta. Ay, esto me quedó muy grande. Vamos a borrarlo, güey. Por 100. Ay, no me dijo. Ay, me quedó muy feo. Bueno, por 100. Entonces, vamos a calcular 2 para ver si nos queda más claro el tema. Recordemos que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato en nuestra población. En este caso, la cantidad de veces o la cantidad de solteros que hay, la cantidad de casados que hay, la cantidad de viudos, de separados y de personas en unión libre. ¿Ok? Eso es nuestra frecuencia absoluta, la cantidad de veces en que sale ese dato repetido en nuestra tabla. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta de los solteros en este caso? 75, profe. Exactamente. ¿Por qué 75? Porque hay 75 solteros en nuestros datos. ¿Dónde nos lo dicen? Acá nos lo dicen. ¿Ok? Ahora, dice que tenemos que dividirlo entre nuestra frecuencia relativa simple. Que eso se hace entre la cantidad total de personas que entrevistaron, de la cantidad total de la población. ¿Cuántas personas entrevistaron en este caso? 400. Eso. Entonces sería 75 entre 400. Podemos calcular eso, 75 dividido entre 400, da 0,18. ¿Ok? ¿Y ahora qué hay que hacer? Multiplicarlo por 100. ¿Por qué? Porque así es la fórmula. Ay, ay, ay. Esto no me cae aquí bien. Vamos a borrarlo y hacerlo más chiquito. 0,18 por 100. ¿Ok? Que eso sería 18.76. Ahí lo vamos a redondear a 18%. ¿Ok? Entonces, acá, en este caso, yo no tomé todos los decimales de esta división, por eso me dio 18. Pero sí, si ustedes toman todos los decimales de la división, les va a dar 18.75 aproximadamente. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? Aquí le falta el porciento, ¿verdad? Porque recordemos que es un porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que el 18% de todas las personas que entrevistaron son solteras. Vamos a ver, intenten llegar al porcentaje de los casados, a este de acá. ¿Qué harían? Ahí sería tomar, profe, vamos a ver, sería el 80 dividido entre 400. Muy bien. Vamos a Nos ver. daría 0,2. Eso, 0,2. ¿Y ese 0,2 qué lo hacemos? Lo multiplicamos por 100. Ajá. Eso, por 100. Da 20 ese. Da 20. Por ciento. 20%, muy bien. Acá está, 20%. Y así podemos ir calculando todos los demás. Nada más acá, entonces sería importante, digamos, como recordar esto. Recordar qué significaba F sub I, perdón, qué significaba P sub I, qué significaba H sub I,
para que cuando el examen salga, sepamos qué es, porque tal vez no nos lo pongan así, la frecuencia absoluta, sino que nos pongan el valor de F sub I, y ustedes, ay, ¿qué era eso? Entonces, acá hay que aprender, bueno, frecuencia absoluta F sub I. ¿Y qué significaba? La cantidad de veces que se repite nuestro elemento, nuestra persona, nuestros carros, nuestros perros en nuestra población. Después, H sub I. Sí, la frecuencia relativa simple. Cuando dividimos la frecuencia absoluta entre la cantidad de personas, de carros, de perros, de confites que tenemos en nuestra población. ¿Y qué es la frecuencia relativa porcentual? API. Eso sería multiplicar nuestra frecuencia relativa simple por 100. Y nos tiene que dar un porcentaje. ¿Ok? ¿Estamos claras con eso? Si voy muy rápido me dicen y yo freno. Okay. Acá a ustedes no las van a poner a tabular en los exámenes porque eso es parte de lo que se tiene que aprender, pero en un examen no ponen a hacer tabulaciones, ni a hacer gráficas, ni nada de eso, porque es muy subjetivo, digámoslo así, y es muy complicado. Entonces, digamos, tienen que aprender lo de tabulación y todo lo demás, pero no es como que en el examen les van a decir tabule una tabla con 500 dígitos, ¿verdad? O haga una gráfica de esto. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo de lo que es la tabulación. Resulta que nos dicen que una empresa del Parque Industrial de Cartago, nuevamente, que tiene 50 trabajadores, se propone reestructurar los sueldos. Se estudia los años de servicio completos de los trabajadores, determinando los siguientes resultados. Sabemos que entonces hay trabajadores que han trabajado por 4 años, por 5 años, por 4 años, por 6 años, 7 años y así, ¿verdad? Todos los demás. Dice que tenemos que enseñar la representación tabular. ¿Qué es la representación tabular? Bueno, aquí vamos a poner la clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Ay, qué fea. ¿Ok? Y nos hacen unas preguntas. ¿Cuál es el tamaño de la población? ¿Quién me dice cuál es el tamaño de la población en este caso? 50. Eso, 50. Ella nos lo estaba diciendo el mismo problema. 50 trabajadores. Dice, ¿qué cantidad de trabajadores tienen 8 años de servicio? O, en otras palabras, ¿cuál es la frecuencia absoluta de 8? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que ir y contar todos los 8 que veamos en nuestra tablita para saber cuántas personas son. Entonces, podemos ir por columnas, que es lo más fácil. Podemos contar. En esta columna hay 2 8. 2, 3, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Significa que 8 son las personas que trabajan por 8 años o que 8 es la frecuencia absoluta, en este caso, de 8. Y nos dicen que cuál es el porcentaje de trabajadores que tienen 6 años de servicio. ¿Qué hacemos acá? Contamos. ¿Cuántos 6 hay? Hay 1, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Me dicen si me brinqué alguno. Creo que hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. ¿Ok? 9. ¿Qué quiere decir ese 9? ¿Ese 9 qué representa? ¿La frecuencia qué?
La frecuencia absoluta Sí. de las personas que trabajan por 6 años. Y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 50. Ujú. ¿Y hay que multiplicarlo por 100 o no? Sí. Ujú, porque así es la fórmula y nos están preguntando el porcentaje. Si solo nos dijeran la frecuencia, ay, se me olvidan los nombres, imagínense, hasta a mí se me olvida y se me olvidan todavía. La frecuencia, vamos a fijarnos, relativa simple. No tendríamos que multiplicarlos por 100, pero como nos están preguntando un porcentaje, recordemos, entonces lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto nos daría eso? 18. 18. Significa que un 18% de los trabajadores han trabajado por 6 años en la empresa. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bien. Ok, muy bien. Acá está nuestra solución. Efectivamente eran 50, efectivamente eran 8 y efectivamente era 18%. Muy bien. Acá está, esta es la tabulación. Que vean que son poquitos datos. Entonces, si se los pusieran en el examen, yo lo dudo mucho. Pero bueno, las cosas cambian, ¿verdad? Y uno nunca sabe. Pero ahí está. Tal vez les pongan como a complicar 1 o 2 datos, no creo que todo porque durarían demasiado tiempo, ¿verdad? Y el examen tiene su tiempo y todo lo demás, pero igual practíquenlo por si acaso. ¿Ok? ¿Qué nos preguntan acá? Bueno, nos dicen que nos están diciendo los años de servicio de cada persona, la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que aparecen esos datos en nuestra población, la frecuencia relativa simple, que es la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de personas o de objetos de nuestra población, y la frecuencia porcentual, que es la H sub I por 100. ¿Ok? Y ya estos de la otra semana, vamos a hacer un receso de 10 minutos y volvemos para hacer otros ejercicios que se relacionan con todo esto. ¿Les parece? Entonces en 10 minutos volvemos nuevamente. Perfecto, profe. ¿No?
Ya volvimos, ¿están ahí? Sí. Ok. Vamos a hacer estos ejercicios, son poquitos, yo creo que hoy no vamos a durar hasta las 8, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, dice, diga en cada una de las siguientes situaciones cuál es la variable y de qué tipo es, si es cualitativa o si es cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Un momento. Ok, dice, tiempo de espera para entrar en la consulta de un médico. ¿Qué creen que es? ¿Cualitativa? ¿Cuantitativa? Y si es cuantitativa, ¿es discreta o es continua? Pongamos un ejemplo. Aquí puede ser, no sé, que yo duré 2 horas y media esperando para entrar. ¿Eso qué tipo de variable sería? ¿No se acuerdan? Se puede contar. La cuantitativa. Ajá. ¿Y una cuantitativa qué sería? Esa sería discreta. No, Continua. continua, sí. Casi, casi. Muy bien. Sí. ¿Por qué es continua? Porque puede ser 2 horas y media, 2 horas y 4 minutos. Admite valores en medio de los números. Puede ser que esperamos solo 5 minutos o así. Ok, la que sigue. El color favorito. Cualitativa, cuantitativa. ¿Qué dicen? Cualitativa. Ok, muy bien. ¿Por qué es cualitativa? Porque es una cualidad. Y yo no puedo decir me gusta 5 morado, por ejemplo. Entonces es cualitativa. ¿Ok? Dice, número de veces al mes que van al cine los estudiantes de la escuela Barrio Corazón de Jesús de Cerrillo. Pueden ir 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces. Cuantitativa. ¿Y cuantitativa qué? Discreta. Muy bien. Cuantitativa. Discreta. Se podría decir, yo fui al cine un día y medio, ¿verdad? Pero la idea es que lo tomemos como un día completo y así, por eso es que es cuantitativa discreta. Y ahora la estatura de los recién nacidos en Costa Rica durante el último año. ¿Esa qué sería? Cuantitativa continua. Eso, muy bien. ¿Por qué? Porque pueden medir, bueno, yo no sé cuánto miden los bebés, pero puede ser que, no sé, 50 centímetros o 55,1, por ejemplo. Entonces, muy bien. Cuantitativa. Continua. Muy bien. Ahora vamos a hacer esta. Dice, en una farmacia se está recogiendo información sobre el grado de satisfacción de los clientes respecto a su servicio nocturno. Concretamente se está preguntando cuál es la opinión de los clientes en cuanto a la relación calidad-precio de este servicio nocturno. Las respuestas dadas por los clientes encuestados han sido codificadas según los códigos. 0 es muy desfavorable, 1 es desfavorable, 2 es favorable, 3 es muy favorable. Se ha preguntado a un total de 50 clientes y sus respuestas codificadas numéricamente han sido las siguientes. Y ahí nos están dando la tablita. Indique de qué tipo de variable se trata y construya una tabla de frecuencias porcentuales. Entonces, vamos a empezar primero
¿De qué tipo de variable nos están hablando? Si es una variable cuantitativa, si es cualitativa, ¿qué es? ¿Qué piensan ustedes? Cualitativa. Podría ser cualitativa, pero no. Acá hay que tener un detalle. Acá, si solo nos hubieran apuntado, por ejemplo, muy desfavorable o así, si hubiera sido cualitativa nada más, pero resulta que le están dando un número, un código. Nosotros podemos decir 0, 1, 2, 3, ¿ok? Entonces, en este caso sería cuantitativa, porque le están dando un valor. Como un valor, digamos, hay veces donde no se les puede dar un valor porque ustedes no pueden decir, como les dije hace ratos, me gusta el morado 3, me gusta el morado rojo, ¿verdad? El morado rojo, el morado 1, por ejemplo. Pero en este caso nos están dando un ejemplo donde nos están poniendo números a nuestras variables cualitativas. Serían cuantitativas. Y serían discretas, ¿verdad? Porque solo nos están dando números 0, 1, 2 o 3. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la tabla de frecuencias porcentuales. ¿Qué tenemos que hacer acá? Ay, no me deja. Vamos a hacerlo aquí arriba. Ok. Primero vamos a apuntar que son 0, que son 1, 2 o 3. ¿Y qué es esto? Muy favorable, desfavorable, muy desfavorable y favorable. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber la FI. ¿Qué era la FI? ¿Qué era FI? ¿Se acuerdan? Era la frecuencia absoluta. Eso, muy bien. ¿Y qué era la frecuencia absoluta? Ay, mis líneas quedan chuecas, pero bueno. Esas eran las que indicaban los números. Ajá, la Algo cantidad así. de veces que aparece. La cantidad de población. Eso. De población, no, de los elementos de cada elemento de la población. Ajá, eso, muy bien. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer en este caso para llenar esa fila de ahí, esa columna de ahí? Ir contando. ¿Cuántos ceros hay? 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ceros. Significa que la frecuencia absoluta del 0, en este caso, es 14. ¿Ok? Cuéntenlas del 1. No los voy a poner a contarlas todas porque si no, sí duramos hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Pero cuéntenla del 1, a ver si nos da igual a mí y a ustedes. 9. Muy bien. Aquí sería 9 y confíen en mí que 2 hay 16 y que 3 hay 11. Ok. ¿Cuánto tiene que dar esa suma? De 14, 9, 16 y 11. Para saber si está bien, si no nos brincamos algún número. 50. Eso. 50. Porque 50 fueron los clientes entrevistados. Si ahí nos diera 49, ahí nos brincamos a alguien. A alguien dejamos por fuera. ¿Ok? Que sigue ahora la PI. Bueno, hagámoslo con HI. Y PI. ¿Cómo se calculaba la HI? ¿Se acuerdan la fórmula? La frecuencia relativa simple. Que era la frecuencia absoluta sobre el porcentaje, sobre el tamaño de la muestra. No sé. el tamaño de la población. Ajá. Eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? En cada caso. Bueno, tienen que hacer 14, perdón, sobre, ¿cuántas personas eran?
50. 50. Ujú. Y así lo O van sea, haciendo. 0,28. 9 sobre 50. ¿0, cuánto? 28. Sí. Ujú. 0,28. Ajá, las otras me dicen cuánto les da. La 9. otra es 0,18. Ok, eso. Ujú. 0,32. Ujú. Y la última. 0,22. Ujú. Muy bien. Ahora para finalizar, la que nos falta, la frecuencia porcentual, absoluta porcentual. ¿Cómo se calculaba esa? ¿Qué teníamos que hacer? Se multiplicaba por 100. Eso, ¿qué multiplicamos por 100? El... Ya me olvidó, bro. ¿Cómo se Sería decía? el FI con el HI. Ajá. ¿Y qué es el FI? Oh, vean, acá sería HI por 100. La Nada más. frecuencia Frecuencia relativa simple por 100. relativa. ¿Ok? Si quisiéramos calcularla con la frecuencia absoluta, entonces hubiéramos hecho 14, que también se puede hacer, pero es que acá ocupo que entiendan todos los pasos, ¿verdad? Sobre 50 por 100, y eso de una vez ya les tuvo que haber dado. Pero en este caso ocupamos ir pasito por pasito, ¿ok? Entonces, muy bien. ¿Cuánto da 0,28 por 100? 28. 28%. ¿28 qué? Por ciento. Eso. 0,18 por 100. 18. 18%. 32% y 22%. ¿Ok? Y ya tendríamos la respuesta. Ahí está nuestra tabla de frecuencias porcentuales. Recordando que FI es la frecuencia absoluta, que H sub I es la frecuencia relativa simple y P sub I es la frecuencia relativa porcentual. Que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparecen nuestras personas, perros, carros en nuestra población. Que la frecuencia relativa simple es la frecuencia absoluta dividida entre la cantidad total de población, y que la frecuencia relativa porcentual puede ser la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad total de población por 100, o más fácil, la frecuencia relativa simple por 100. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos a hacer otro. Resuelvan este de acá arriba. Primero díganme, vamos a leerlo. En una encuesta a personas con hipertensión arterial, se les ha preguntado el número de veces que han recibido control de su presión arterial en los últimos 6 meses. Las respuestas se muestran a continuación. Dice, indique de qué tipo de variable se trata. ¿De cuál creen que es? Cuantitativo. Muy bien. Y ahora resuma los datos de esta variable en una tabla de frecuencias porcentuales, como la que acabamos de hacer. Entonces les voy a dar como 10 minutos para que hagan la tabla, y ahorita revisamos a ver si nos dio igual o así. ¿Ok? Ok.
Voy a dejar de compartir un momento para hacerlo en una hoja blanca porque ahí no nos va a caber. Entonces ya casi vuelvo a presentar el ejercicio. Ujú, ahí está de nuevo. Ok, ¿cómo vamos? Ahí vamos. ¿Ya tienen las frecuencias absolutas de los valores? Sí. Sí, me las dicen, porfa. Del 0,6. Del 0,6, yo tengo que 7, pero bueno, ya casi, ya les voy a contar entonces. A ver. Tengo 7, profe. Sí, vamos a contarlos de Sí, nuevo porque ocho. tal vez. Sí, ok, bueno, 7. Entonces ahí se brincó uno. Muy bien. Del 1, Ay, no, sí, me lo brinqué porque no lo veo. A ver. Del 1 hay 4. ajá. Los Del 2 buscamos. al 6. Ahí. 6, Del 2 ajá. hay 6. Muy bien. Del 3 al Del 3 hay 7. Eso. Del 4, 4 4. hay 4. Ujú, 5, 4. 5, 4. ujú. 6, 8. Muy bien. ¿Y cuánto debería sumar todas esas frecuencias absolutas? 40. Muy bien. Significa que entrevistáramos a 40 personas. ¿Ya encontró el cero perdido?
No, profesora. Bueno, vamos a Entonces sí que contarlo me lo juntas, a ver. brinqué. Entonces sí que me brinqué alguna fila. Vamos a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están. Ah, son dos. Vamos a ver. 6-0. Pues sí, sí me lo brinqué. Hay que tener No, mucho qué cuidado. cagada. Esto hay que revisarlo como un montón de veces, ¿verdad? Porque si no, ok. Bueno, igual De se nada hubiera me dado vale cuenta. hacer el cuadrito grande. Igual se hubiera dado cuenta, si al sumarlos le iba a dar ¿cuánto? Probablemente le iba a dar 39. Tenía que darle 40 porque 40 fueron los entrevistados, ¿verdad? Entonces ahí usted se da cuenta que seguramente algo estuvo mal. Ok. Ahora vamos con la frecuencia relativa simple, que cómo se calculaba. Primero, de la frecuencia absoluta de 7 sobre 40. ¿Y eso cuánto da? 0.175. 0,17. 0,17. La que sigue, ¿cuánto da? 0,1. 0,15. 0,15. 0,17. Muy bien. 0,1. 0,1 también. 0,1 y Y 0,2. 0,2. Ok. Muy bien. Y ahora nos están diciendo que brindemos, perdón, la frecuencia porcentual. ¿Cómo hacíamos? Se multiplicaba por 100. Por 100. Muy bien. Entonces la primera, 17 o 17,5, dependiendo de hasta dónde dejaron los decimales, ¿verdad? La otra nos va a dar 10%. La siguiente 15. 15, eso. El La siguiente. siguiente 17. Ujú. 10. 10%. 10%. Y Y 20%. 20%. Ok. También acá, bueno, esto debe sumar 100, ¿verdad? Porque es un 100%, digamos. Entonces ya tendríamos acá el ejercicio resuelto. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. No. Ninguna. Ok. Vamos a hacer otro, que creo que... Ok, esta. Dicen, una encuesta realizada a 25 aficionados del fútbol sobre su equipo preferido se obtuvieron los siguientes resultados. Ok, ahí los tenemos todos. Dice que construyamos una tabla de frecuencias porcentuales para la información obtenida. Que acá una pregunta. ¿Esto es un tipo de variable cómo? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Muy bien, porque no nos están diciendo a 5 que Saprissa es el número 5, no, solo nos están diciendo Saprissa. ¿Ok? Si tenemos claro esa parte, entonces sí, sería cualitativa. Aquí no lo están preguntando, pero es bueno tenerlo presente, ¿verdad? Cualitativa. ¿Ok? Y nos dicen que hagamos una de las tablas que ya hemos venido haciendo, de frecuencias porcentuales. Entonces, háganla y ahorita la revisamos juntas a ver si la tenemos igual.
Ahí me disculpan la letra tan fea, pero es que me cuesta mucho escribir en la tablet. Espero que sí se esté entendiendo. ¿Cuántos contaron de esa prisa? 8. 8. Ok. ¿De Heredia? 9. 4. 3. 3. Vamos a ver, 1, Vamos a ver. 2, Conté 4. 3. Yo también cuento 3. 1, vamos a ver, 3. vamos a pintarlos. Aquí hay 1, 2, 3 y ya. ¿Y la de arriba? ¿Cuál de arriba? Que no la ¿La de veo. la última que hizo? De la última que hizo la Ah, de arriba. excelente. Sí, muy bien, muy Cierto. bien. Cierto. 4, excelente. Ok, de Alajuela. 9. 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, de Limón, 1. solo 1. Y de Cartago, 3. 3. Muy bien. Ahora sí nos están diciendo que calcule la frecuencia por se me olvidó, ven. Cuando ya uno está así, es porque le hace falta dormir. Ay, no, mentira. Vamos a ver. La frecuencia relativa porcentual. Si a mí se me olvida, ustedes tienen permiso que se les olvide a veces. Ya tienen la primera frecuencia porcentual de esa prisa. 32%. 200. Ah, no. 32%. 32. Ajá. Ay, ¿por qué Pero me- de una vez la multiplicamos por 100 porque acá no nos están Ok. pidiendo la... Ujú. Ujú. ¿Ok? ¿Sí nos dio todas 32? Sí. No, ¿por qué no me dio 32? ¿Cómo la hizo? A ver, dígame los Vamos a pasos que ver. siguió. Bueno, no sé si lo hice mal, porque lo que hice fue multiplicar, bueno, el 8 por el 25. Ajá, y está el error, es dividir el 8 por el 25. Ay, mira, sí. Ajá, esto, división. Me avisa si le da. 25, sí. Sí, 32. Ok, perfecto. Ujú. La siguiente, ¿cuánto les da? 36%. 16. 16%. Ajá, ¿a todas nos da igual? Sí, profe. Es que yo los tengo acomodados en un orden diferente.
Ah, bueno, ahí me Entonces dice está cualquier dándole cosa. a la abuela. Ah, bueno. Ok. El siguiente, entonces, ¿cuánto? A la abuela 36. Ese sí, ese muy bien, 36. Sí, yo también lo tenía así, con razón no me daba. Yo, ¿qué es esto? Dios mío. Ok. Ahora limón. ¿Todos tenemos limón ahí? 4%. Ok. Y para terminar, Cartago. Con un 12%. Muy bien. Ujú. Ahí estaría entonces nuestra tablita. Ya tenemos la Está- pregunta. Estaban desordenados, pero estaban bien. Ajá, pero están bien. Lo importante es llegar al Sí, resultado en yo estos lo quise casos. fue borrar. Yo decía, ¿qué quiero? Ok, bueno, pero que dicha que vamos llegando aunque sean desorden. Ok, vamos a ver. Dice, ¿cuántas personas, ay, negro, ¿cuántas personas son aficionadas del equipo alajuelense? Aquí que nos están preguntando, ¿la frecuencia qué? Cuantitativo. Relativa. La frecuencia absoluta. Ay, sí, absoluta, sí. La cantidad de personas que pertenecen al equipo alajuelense. ¿Y cuántas son? Según nuestra tabla. 36%. Ese es el porcentaje, pero la cantidad de personas, 9. 9 personas. Sí. Que representan un 36%. ¿Cuántas personas son aficionadas de Saprissa? 8. 8, muy bien. ¿Y qué porcentaje de los encuestados es aficionado al equipo de Cartago? 12%. 12%. Muy bien. ¿Quieren hacer otro o ya tienen sueño? Otro. Otro, perfecto. Esa es la actitud que a mí me encanta. Voy a hacer este, pero, bueno, yo creo que ahí nos cabe. Este que está acá. Dice un médico de la clínica Mercedes Chacón de Acerrí está interesado en conocer cuándo se produce un mayor número de demandas de asistencia a domicilio para reforzar el horario que más necesita. Para ello ha recogido datos sobre las últimas demandas que ha tenido y las ha catalogado como visitas de mañana, tarde, noche o festivo, dependiendo de la hora y el día en que se han producido. Tenemos la siguiente tabla. Y nos dice, ¿qué tipo de variable tenemos acá? ¿De qué estamos hablando? Una variable como Cuantitativo. Cuantitativa continua. cualitativa. Porque no podemos decir, Ah, sí. Ay, es cualitativa, sí, sí. no podemos decir una mañana o una mañana y media. Sí lo decimos en nuestro lenguaje común, pero no, ¿verdad? Entonces sería cualitativa. Si aquí nos hubieran dicho que la mañana le vamos a asignar el valor número 1, ahí sí sería cuantitativa. Y que la noche es la número 2 y que la tarde es la número 3 y así, ahí sí sería cuantitativa. ¿Ok? Ahora dice, calcule las frecuencias absolutas y porcentuales de cada tipo de visita. ¿Qué nos están diciendo ahí? Que hagamos la tabla nuevamente. Entonces, mañana. Uy, qué fea letra. Me avisan si lo acomodé diferente para no enredarlas. Mañana noche no está bien. Ok, Esta vez sí estamos bien. ok, ya nos pusimos de acuerdo.
Ok, yo cuento 11 en la mañana. Sí, Ujú. también. Ok. ¿8 en la tarde? Yo cuento 9. Ok, de nuevo. Yo también 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me estoy brincando una. Aquí. En la tercera Sí. columna. Ujú, perfecto. Vamos con noche. 7. Ujú, muy bien. Y festivo. 5. Ujú. ¿Cuánto nos da eso en total? ¿Cuánto es nuestra población? 32. 32. 3. Ay, 3, 2. Ay, no me deja escribir. Ujú. Muy bien. Ahora sí, podemos calcular las frecuencias porcentuales de nuestro cuadrito. Si ya las tienen, me dicen, si no, las vamos calculando. Profesora, en ese caso, bueno, no sé si a las demás les da bien o soy yo, pero a mí la primera me dio 0,34 y un montón de números. No sé si se toman los primeros. Se toman los dos primeros. 34. Ujú, Entonces, 0,34. Ujú. Sería 34%. exactamente. El segundo es 28%. 28. Ujú, 21. ujú, 15. 15. Ok. Aquí ahorita que me dicen esto de cuáles tomar, veamos un ejemplo. Veamos ese les dio así. 0,3437, así les dio. Sí. Ok. En este caso nosotros vamos a tomar los dos primeros. Tal vez en el examen no le van a poner más de 2. Se supone que no deberían de ponerle más de 2. Entonces acá sería 0,34. ¿Ok? Pero digamos si le sale un número así. Por ejemplo, vamos a ponerlo en negro. Que le sale 0,34789. ¿Ok? Puede ser que en el examen te los pongan así. Redondeado, seguro. Redondeado, exacto. Entonces ustedes tienen que tener cuidado de fijarse bien si de casualidad ustedes les da así 34,789 y la respuesta no sale 0,34, significa que lo están redondeando a 0,35. ¿Ok? Ok. Para que lo tengan en cuenta. Y creo que esos son todos los ejercicios de hoy. Ay, qué efectivas estamos hoy. Qué bárbaras. Ay, qué carga. Nada, se ganaron un 100. Ok. Costó al inicio, pero no terminó. Bueno, esa es la actitud, ¿verdad? Que aunque cueste seguir. Les voy a mandar, todavía no se salgan de la reunión, por favor. Les voy a mandar un link de un Google Form para que por favor lo llenen. Creo que es anónimo. Y yo no lo veo, entonces por si acaso, para que no, yo no me voy a dar cuenta de sus respuestas. Entonces, los voy a mandar por el chat, a ver si puedo. A ver dónde está nuestro chat. Enviar, me avisan si lo ven, por favor. Y cuando ya lo llenan, ya se pueden salir. Ok.
Listo. Listo, Listo. profe, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Nos vemos si Dios quiere la otra semana.